Buenos días, alumnos de la clase de Clínica y Zootecnia de Perros y Gatos de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia número 3, Campus Costa Grande. Siguiendo con los temas de las enfermedades del aparato respiratorio, vamos a hablar acerca del síndrome de los perros brachiocefálicos. El término síndrome nos hace referencia a un conjunto de patologías o enfermedades en un mismo paciente, en este caso los perros brachiocefálicos. Los perros brachiocefálicos, acuérdense que son aquellos que tienen el hocico corto. ¿Cuál es característico en esta raza? Bueno, tenemos a los pugs, que los pugs son unos perros que a mediados de los años 2000, tuvo un gran auge a nivel mundial y ahorita es una de las mascotas preferidas para los hogares en México. Tenemos el consentido, el bulldog, que el bulldog pues es el prógnata, ¿no? O es el perro con más broncas que tiene de cuestiones brachiocefálicas. Tenemos los pequinés. Todas estas razas brachiocefálicas llegan a desarrollar este problema, este síndrome de los perros brachiocefálicos. Es importante conocer o tener esta información detallada acerca de esta enfermedad que afecta a estos perros brachiocefálicos. No sé si recuerdan ustedes en las clases anteriores, les he dicho, ¿no? que han mencionado los grandes autores de la medicina de pequeñas especies, que en un futuro probablemente este tipo de razas va a tener que desaparecer, porque desafortunadamente tanto ha metido el humano para mejorar o para adaptar este tipo de razas a las necesidades mismas, pues al momento de modificarlas, crean o modifican, vaya la palabra, modifican estas razas, pero viene con un conjunto de problemas. Así que en un futuro este tipo de razas, no nos extrañe, pues empieza a desaparecer. No es posible que ya exista un libro para este tipo de razas, ¿no? Para los perros brachiocefálicos. Es muy triste porque son muy bonitos, pero llegan a tener muchos problemas respiratorios. Estos perros han sido cruzados para tener narices y hocicos relativamente cortos, por eso su garganta y vías respiratorias suelen ser más pequeñas de lo habitual o estar aplanadas. Como ya mencioné en la diapositiva anterior, este tipo de perros son modificados genéticamente. El humano los ha adaptado a las necesidades, a su entorno. Un ejemplo, la mayoría de los pugs, la mayoría del pequinés, del bulldog, están viviendo en departamentos de 3x3, en casas muy pequeñas y se tienen que adaptar. Las necesidades que ha tenido el humano acerca de estas razas, pues los ha ido modificando, los ha haciendo más pequeños, más chatos. Y desafortunadamente al momento de realizar este tipo de cruzas y modificarlos, pues se ve afectado sus vías respiratorias, problemas dermatológicos, problemas neurológicos, problemas digestivos. Si se acuerdan en la unidad 2, en problemas de intolerancia al alimento, problemas de alergia, pues está relacionado mucho este tipo de perro y sobre todo el bulldog. ¿Ok? Tenemos que el término síndrome brachiocefálico, como dije en la diapositiva anterior, se refiere a la combinación del velo del paladar alargado, narinas estenóticas y sáculos laringeos evertidos. Este término de síndrome brachiocefálico hace referencia a esas tres enfermedades específicamente en los perros brachiocefálicos: el velo del paladar alargado, las narinas estenónicas y sáculos laringeos evertidos. Hay que tener en cuenta, esas son las tres enfermedades que vamos a hablar ahorita en pacientes con síndrome brachiocefálico. Los gatos persas también tienen una estructura brachiocefálica. Los gatos persas llegan a desarrollar, es muy bajo el porcentaje de que estos pacientes llegan a desarrollar una de estas tres patologías, pero es importante al momento que el propietario adquiere un gato persa comentarle las posibles enfermedades o posibles enfermedades que llega a desarrollar y tomar en cuenta una de esas tres en nuestros diagnósticos diferenciales en un problema respiratorio en un gato persa. Entonces, pues tenemos la imagen, ¿no? Insisto, el pug es un perro que ha tenido auge, aceptación en el territorio mexicano. Créanme que la incidencia de consulta en los perros pugs es muy alta en el país y son de los perros que más
más atendemos en la clínica privada. Entonces hay que tomar en cuenta nuestros diagnósticos diferenciales cuando nos llegue un PUC con problema respiratorio, pues tener en cuenta el síndrome brachiocefálico y tener en cuenta esas tres enfermedades, ¿no? El velo alargado, las narinas cortas y los áculos laringeos evertidos. Igual el bulldog. Si no es bulldog, es PUC. Siempre yo tengo muy en mente lo que me decía una doctora con la cual yo inicié, que cuando nosotros vemos entrar al consultorio un PUC o un bulldog, pues hay que estar seguros de que estos dos tipos de razas, estos perros van a estar yendo a consulta constantemente, debido a las patologías que llegan a desarrollar por las cruzas indebidas para mejorar esta raza, que en lugar de mejorarla, la están perjudicando. Ahorita otra mascota que tiene un auge no tanto como el de los pugs o como el del bulldog es el Lhasa Apso y el Shih Tzu. Este tipo de raza son animales completamente de compañía. Son animales que perfectos para espacios muy pequeños. Pero una característica que llegan a tener estos perritos también es que son brachiocefálicos y llegan a desarrollar este síndrome brachiocefálico. No sé si aquí llegan a tener alguna duda. Si llegaran a tener alguna duda, por favor háganmelo llegar a mi correo cuando me manden su tarea del tema del síndrome del perro brachiocefálico y con mucho gusto los oriento y les ayudo. La patogenia. Los cambios anatómicos en los cráneos de estos animales distorsionan la nasofaringe. Si se dan cuenta, el síndrome de los perros brachiocefálicos afecta lo que es naringe y faringe. Estamos hablando de vías respiratorias altas, nariz, etc., provocando diferentes anomalías responsables de este síndrome. Ya hablamos anteriormente. Uno es el alargamiento del velo del paladar. 2. Narinas estenóticas y 3. Eversión de los áculos laringeos. Lo pongo en este orden porque el alargamiento del velo paladar es la patología más frecuente en el perro con el síndrome brachiocefálico. Si nosotros lo manejáramos en un porcentaje, estamos hablando que la mayoría de nuestros pacientes tienen un 80% el alargamiento del velo del paladar. De ahí nos damos con un 10 hasta un 13% o un 10% las narinas estenóticas y el porcentaje restante nos damos con los áculos laringeos. Desafortunadamente los áculos laringeos llega a ser consecuencia de un problema crónico del alargamiento del paladar. Entonces, pues sabemos que este conjunto de enfermedades va a afectar mucho a estos perros brachiocefálicos. ¿Qué signos clínicos va a desarrollar mi paciente con este síndrome brachiocefálico? Es común que el propietario llegue y les vaya a comentar: oiga doctora, lo que pasa es que mi perro ronca, vamos caminando y jala mucho aire y se cansa, no quiere caminar, o al momento que está en estática o que está en descanso, empieza a tener este ronquido y me desespera. Es normal. Antes se tenía la creencia vaga de que es normal que estos bulldog o el pug ronque, pero no es un ronquido normal. Estamos teniendo ahí un problema de las vías respiratorias altas y dentro de nuestro diagnóstico diferencial podríamos etiquetar muchísimas enfermedades, pero hay que tomar en cuenta que son brachiocefálicos y pues una de ellas puede ser este síndrome. Iniciamos entonces una respiración ruidosa, sobre todo al inspirar. Estos perros al momento que jalan aire pueden jalar y hacer y al expirar sacarlo, pero vamos a escuchar este ronquido que le va a llamar la atención al propietario. 2. Náuseas, principalmente al tragar. Es al momento que ellos empiezan a deglutir que pueden empezar a salivar al no poder pasar por el estrechamiento de la laringe y faringe. Al momento que va a pasar este bolo puede desencadenar esta cialorrea, ¿no? Este aumento de la saliva y probablemente alguna regurgitación o hasta un vómito. Intolerancia al ejercicio. ¿Ustedes por qué creen que un paciente con síndrome del perro brachiocefálico es intolerante al ejercicio? Eso me lo van a responder, me lo van a poner en su tarea. Cianosis. ¿Por qué va a tener un proceso cianótico estos perros? Es por eso importante, ¿no?, que al momento del diagnóstico nosotros nos enfoquemos a realizar un buen trabajo para poder detectar estas mucosas con esta coloración morada, que nos está indicando la falta de oxigenación. Y esta falta de oxigenación, ¿a qué se está debiendo? A un proceso o a un mal proceso
respiratorio. Hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Colapso. Chicos, ¿ustedes por qué creen que este bulldog o este pug, este lhasa-apso, este pequinés, este persa puede llegar a colapsarse por un síndrome del perro brachiocefálico? Junto con la intolerancia al ejercicio, el colapso me lo van a describir. ¿Por qué ustedes creen que estos pacientes llegan a desarrollar o llegan a tener un colapso? Obesidad va a agravar los signos clínicos. Acuérdense, se tiene el mito o la creencia que el bulldog, entre es más gordito, más bonito. Un perro con obesidad es un conjunto o un saco de problemas. Estos perros, agráviale que no puede respirar y va a aumentar más su fuerza para respirar por la obesidad, pues va a agravarse y este paciente probablemente tenga muchos problemas ya secundarios asociados a la falta de oxígeno. Así que hay que tener en cuenta, si se dan cuenta, si resolvemos la cuestión respiratoria de este paciente con síndrome brachiocefálico, pues nuestra siguiente tarea también va a ser el bajarlo de peso. Vamos a hablar de la primera patología. Se le va a llamar, o es la que mayor frecuencia tiene, el síndrome de los perros brachiocefálicos. Paladar blanco enlongado. Está presente, como les dije, en el 87% de los perros con este síndrome. Entonces, si nosotros al momento de realizar mi diagnóstico diferencial y pienso en un síndrome del perro brachiocefálico, debo tomar en cuenta que es paladar blanco enlongado. Si se dan cuenta, es un mayor porcentaje. No estoy asegurando que este paladar sea este perro tiene paladar blanco enlongado, pero es el mayor porcentaje. Hay que empezar a hacer diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Estos perros van a presentar un orificio nasal estenósico y prolongación del paladar blando, causando un incremento en la resistencia del flujo del aire, el cual va a requerir un esfuerzo inspiratorio mayor. Entonces, imagínense este paladar completamente hipertrofiado, completamente debilitado, va a tener los orificios nasales cerrados. No sé si han visto las narinas de un bulldog, de un pug, son completamente cerradas. Imagínense estos perritos al momento que inspiran, la cantidad de aire que están inspirando es mínima, y ese mínimo de aire que va a pasar a través de las vías respiratorias para llegar hacia la laringe, faringe y pasar a la tráquea, ¿qué va a pasar? Es mínimo, porque al momento que pasa de las narinas hacia las vías respiratorias bajas, va a ser mínimo, así que va a requerir, este paciente probablemente va a tener una respiración abdominal, va a tratar de obtener oxígeno de otra forma porque no está teniendo el suficiente aporte, ¿ok? Llega a provocar edema, engrosamiento de la mucosa laringea y faringea. Exactamente, es un proceso de demanda. Probablemente el hígado ya está teniendo problemas ahí de metabolismo, de incremento de energía, de problemas metabólicos asociados a este desgaste, pues vamos a tener un edema, va a haber una ruptura de las paredes de la laringe y faringe, va a engrosarse o va a llegar a tener este engrosamiento y va a provocar que el paso del flujo de aire hacia las vías respiratorias bajas sea mínima y va a tener un proceso obstructivo respiratorio. Entonces vemos aquí en la imagen, vean, esta luz que está aquí es la luz de la laringe, es donde tiene que pasar el flujo de aire. Esta imagen que vemos aquí, observamos lo que es la epiglotis, el pliegue aretinoepiglótico, el proceso corniculado. Esto que ustedes ven aquí, el proceso corniculado, es lo que nos va a ayudar a abrirse, a que venga este flujo de aire completo. El pliegue aretinoepiglótico nos ayuda a la distensión al momento de inspirar y expirar. Y la epiglotis, llamémosle que es como una puerta de cantina, abre y cierra al momento o es un regulador del flujo de aire. Entonces, en el paladar blanco enlogado, ¿qué está pasando con la epiglotis, con el pliegue? Se va a dematizar y se va a agrandar. ¿Ok? Entonces, observen. ¿Qué observan en esta imagen? Aquí te lo está diciendo, ¿no? Enlogación del paladar en un perro brachiocefálico. ¿Quién me puede decir qué están observando? Eso se lo tienen que responder ustedes. ¿Creen ustedes que esté dematizada la laringe? ¿Cómo ven estos surcos
perdón, no recuerdo ahorita el término, pero ¿cómo observan estas estructuras? ¿Creen que hay un edema? ¿Creen que el flujo sea el correcto para este paciente? Si vean la luz de la laringe, ¿habrá un buen paso de aire en este paciente? Eso ustedes me lo van a describir. Entonces vamos a pasar a los diagnósticos diferenciales. Es importante que al momento que nosotros recibimos a un paciente por consulta con problema respiratorio hagamos las posibles causas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con este pequeñín? ¿Cuál podría ser el antecedente que yo tengo que este paciente esté relacionando esta enfermedad? ¿Ok? Tenemos uno, parálisis laringea, que puede estar asociada a cuestiones idiopáticas, que ahorita lo vamos a hablar en el siguiente tema. Dos, masas obstructivas. No hay que quitar el dedo del renglón que podamos tener algún proceso neoplásico. Ahí es donde va a entrar nuestra parte del diagnóstico, ¿no? Ya el diagnóstico, cuáles son las técnicas que tengo que abordar para poder dar mi diagnóstico definitivo. Tres, afección traumática, cuerpos extraños, traumatismos, etcétera. Siempre cuando les llegan un perro empiezan a preguntar, si vemos que el perro viene colapsado, no puede respirar, es medicina de urgencia, hay que atenderlo rápido, extraemos el cuerpo extraño, si es fácil extraerlo con pinzas, si no vamos a tener que realizar alguna técnica de endoscopía, extraer y darle oxigenoterapia. ¿Ustedes por qué creen que les tenemos que dar oxigenoterapia a un paciente con un problema de cuerpo extraño en vías respiratorias altas? Ok, espero su respuesta. Entonces seguimos. ¿Cómo lo van a tratar? El paciente con paladar blando, el problema del síndrome brachiocefálico del paladar, tenemos que realizar uno, debe ser dirigido a favorecer el paso de aire a través de las vías respiratorias altas. Si vemos que hay una obstrucción, ¿qué ofrecerían ustedes? Como acabo de mencionar, oxigenoterapia. Hay que darle a ese paciente oxígeno porque es lo que no está recibiendo completamente. Darle oxígeno, vamos a ayudarle a que el corazón trabaje de manera correcta, el riñón, el vaso, el hígado, etc. Vamos a tener un buen funcionamiento de los demás sistemas. Dos, desafortunadamente no hay pastillas. Podríamos utilizar algún corticosteroide, podríamos realizar algún AINE, pero solamente nos va a ayudar a desinflamar o a tratar de disminuir ese edema. Pero al momento que retires tú los corticosteroides, retires tú el AINE, pues va a reincidir y otra vez hay que volver a dar. Y un paciente con corticosteroides, pues a la larga nos va a traer problemas ya secundarios. Entonces tenemos la corrección quirúrgica. Este es un paciente que está sedado, listo para realizar una laringoscopía. Vamos a observar si realmente tenemos este 87%, ¿no?, de este paladar enlangado. Entonces, la técnica consiste en observar, vemos el paladar enloglado, ustedes van a realizar, perdón por la imagen, pero es un poquito pixeleada, van a realizar una sutura, van a estirar este paladar para tener una mejor observación y ustedes aquí es donde dicen, ¿sabes qué? Este paciente es positivo a este síndrome del perro brachiocefálico paladar enloglado y hay que tenerlo listo para el retiro quirúrgico. En la imagen, si ustedes observan aquí, voy a regresarme, vean el paladar completamente alargado, es como si fuera una sábana, como si tú tendieras la sábana de tu cama. Así se ve. Imagínense al momento que viene la inspiración. Este paladar no permite el flujo correcto de aire, entonces hay que corregirlo quirúrgicamente. Entonces en esta imagen vamos a observar, ¿no?, que se realiza con un bisturí electrónico. ¿Para qué? Para ir cortando y cauterizando. Así vamos a evitar que haya hemorragia, que haya paso de líquido hacia los pulmones y nuestra cirugía no es sí es invasiva, pero no es tan traumática. Al momento que tú estás cortando, realizando este corte, vas cauterizando y evitas hay un mínimo sangrado. Sobre todo, pues hay que tener los cuidados, ¿no? Retraer la lengua, tener gasas por posibles líquidos que vayan a soltarse. Entonces, en la imagen de mi lado derecho, ¿qué es lo que observamos? Ya como tal, la resolución del problema. Si se dan cuenta, este paciente al despertar, ¿ustedes creen que va a tener un ronquido? ¿Qué es lo que van a observar ustedes al momento que este paciente despierte
y haya salido ya del área de anestesia. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con este paciente? Entonces, tenemos el problema de narinas estenóticas. Son orificios nasales anómalos, que son estrechos, completamente cerrado o colapsia nasal interior durante la inhalación. Imagínense este paciente al momento que respira, estos pliegues de más que tienen en las narinas, ¡pum!, se van a meter y el flujo de aire no va a ser el correcto, haciendo que al perro le resulte difícil respirar. ¿Cuál es el tratamiento? Un ejemplo, si tenemos un paciente con el paladar alanglado, vamos a utilizarlo, tenemos que hacerlo o corregirlo de manera quirúrgica. ¿Qué es lo que observamos aquí? Vean las narinas de este paciente. Están completamente colapsadas y están hacia adentro. Este pliegue que van aquí ustedes, si son muy observadores, vean, o si tienen a la mano algún conocido o tienen alguien que tenga un puco, un bulldog, observen las narinas y vean cómo están, si son narinas estenóticas o no. Entonces el tratamiento es quirúrgico. Después de que realizamos el recorte del velo, tenemos que realizar un recorte en las narinas, observar si es necesario hacer ese mismo recorte con mi bisturí electrónico y ayudarle a una mejor respiración. Entonces observen, aquí vemos las narinas estenóticas. ¿Creen que el flujo de aire sea el correcto en este paciente? Para mí no. Entonces hacemos la corrección y vean qué diferencia hay, ¿no? Ya hay un mejor flujo de aire, el tejido ya es mínimo, así que este paciente va a poder respirar bien. Entonces la entrada del momento que inspira hasta que llegue a la tráquea y pase a los pulmones va a ser completamente libre, ¿ok? Entonces aquí tenemos este pliegue como tal, este exceso de pliegue en las narinas y pues se recorta, ¿no? Si tenemos un bisturí electrónico hay que hacerlo, si no pues hay que ir cauterizando con otro tipo de instrumentos para evitar un menor sangrado y esa sangre se meta hacia los pulmones o tengamos presencia de líquido en los pulmones. Por último, la eversión de los sáculos laringeos se deriva cuando el tejido interior de las vías respiratorias, justo delante de las cuerdas vocales, se desplaza hacia la tráquea y obstruye parcialmente el flujo de aire. Un ejemplo, esto ya es de manera crónica, ¿no? Estamos hablando que no se ha corregido lo que es la elevación del paladar, no se ha corregido las narinas, pues ¿qué es lo que va a pasar con este tejido de los sáculos laringeos? Se van a ir hacia adentro y al momento que este paciente respire, ¿qué va a pasar? Que su vocalización va a ser diferente, no va a poder respirar de manera correcta y pues vamos a tener ahí un flujo de aire mínimo. El tratamiento, doctores, insisto, sigue siendo quirúrgico. Si se dan cuenta, el tratamiento ideal para un paciente con síndrome del perro brachiocefálico siempre va a ser quirúrgico. Entonces, vean, aquí están los sáculos, el sáculo laríngeo. Esto no debe estar normal. Esta evasión nos está indicando que hay un proceso ya casi inflamatorio edematizado. Entonces, al momento que inspira, esto no va a provocar, o va a provocar, mejor dicho, que el flujo de aire no sea el correcto. ¿Ok? El tratamiento podríamos, en general, me voy a regresar un poquito al anterior, tanto el procedimiento de la eversión de los sáculos laringeos como el del paladar, como el de la estenosis, les voy a hacer llegar a sus jefes de grupos los diferentes videos en los cuales cómo los resolucionan, ¿ok? O cómo los solucionan. El tratamiento. Perfecto, podemos utilizar glucocorticoides. ¿Cuáles utilizarían ustedes, doctores? Si no me digan nada más de dexametasona, por favor. Antitusígenos. ¿Por qué tengo que manejar un antitusígeno, doctores? ¿Ustedes por qué creen? AINES. ¿Por qué? Y reposo. El paciente, al momento que ya lo dimos de alta, ese paciente tenemos que mantenerlo en reposo por lo menos 45 días hasta un mes. Darle chance a que haya un buen proceso de cicatrización. Antibióticos en cuestiones de que no tengan una buena asepsia durante el procedimiento quirúrgico, pues es necesario dar una buena antibioterapia. Y lo que queremos, ¿y cuál va a ser el resultado? Tener un paciente completamente feliz. Como les decía, en la elevación, en la corrección del paladar, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese paciente, al momento que despierte y empieza a respirar, al momento que inspira y expira, ya no va a tener ronquido. Entonces, ¿qué está pasando? Que nuestra cirugía fue un éxito y ese paciente va a tener una mejor calidad de vida. El pronóstico es bueno tras la corrección quirúrgica precoz. Estamos hablando que este tipo de problema del síndrome perro brachiocefálico se está originando en pacientes de 3 a 4 meses.
Si el paciente llega a 1, 2, 3 años, pues nuestro pronóstico puede ir variando, ¿no? De bueno a malo, dependiendo de las causas secundarias que haya tenido ya este síndrome brachiocefálico. Pero este tipo de problemas se tiene que corregir en pacientes pediátricos o en neonatos. Se tiene que detectar, como acabo de decir, en animales jóvenes y pues lo que queremos o el resultado va a ser un paciente completamente feliz después del tratamiento. Doctores, no sé si tengan alguna duda. Insisto, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo llegar por correo. Estoy a sus órdenes. Que tengan muy buen día. Les mando un fuerte abrazo.